En 1943, la actividad de los submarinos alemanes en las costas americanas había disminuido notablemente. Pero a pesar de esto, en la fatídica noche del 4 de diciembre de 1943, a la altura del Cabo Hatteras, en la costa este norteamericana, fue torpedeado el barco mercante cubano Libertad. El Libertad fue el mayor barco perdido en la guerra por la pequeña marina mercante cubana, y los 25 marineros que murieron en él constituyeron más de una cuarta parte del peaje en vidas humanas que pagó Cuba en el conflicto. El Libertad había sido construido en Italia en 1921 bajo el nombre de Reca para la Compañía de Navigazione Libera Triestina. En 1940, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial y sorprendió este vapor en la capital cubana, quedando internado. Durante más de 9 meses, el Reca languideció en régimen de aislamiento. En 1941, el barco fue confiscado y pasó a ser propiedad del gobierno cubano. Fue matriculado en La Habana y rebautizado como Libertad. El Libertad zarpó nuevamente con tripulación cubana, después de que Cuba, siguiendo a los Estados Unidos, declarara la guerra al eje. El vapor navegó por el Mar Caribe y el Atlántico Occidental, formando parte de numerosos convoyes. El 1 de diciembre de 1943, el Libertad llegó a Miami, procedente de Antilla, puerto nororiental cubano, escoltado por una cañonera y transportando una carga de 8.000 toneladas de azúcar. Luego partió hacia Baltimore, incorporándose al convoy KN-280, formado por 10 buques mercantes, escoltados por un yate armado y 3 guardacostas estadounidenses. El buque iba sobrecargado, como era usual en tiempos de guerra, cuando había que aprovechar cualquier espacio para colaborar con el esfuerzo bélico de los Estados Unidos. El convoy navegaba en 3 columnas. Al Libertad le correspondió la última posición en la columna más cercana a tierra. En la madrugada del 4 de diciembre, el buque fue sacudido por una gran explosión. Había sido torpedeado por el U-129, un submarino alemán que, navegando por la banda de tierra, se había anotado un blanco más en su récord. El buque se hundió por popa, rápidamente, en 2 minutos. De los 43 tripulantes cubanos, 12 alcanzaron 2 balsas, que ataron entre sí. 4 subieron a un bote salvavidas volcado, y al menos 9 se aferraron a tablas y otros escombros flotantes. Los náufragos intentaron atraer la atención de otros barcos con una linterna eléctrica y encendiendo un compuesto de sodio flotante, pero fue en vano. No hubo tiempo para lanzar un SOS y ninguno de los otros barcos, en la noche lluviosa y sin luna, vio hundirse al Libertad. Solo a la mañana siguiente notaron su ausencia. La fragata norteamericana Natchez y varios cazasubmarinos, aviones y dirigibles se les ordenó buscar en la ruta del convoy. A última hora de la tarde del 5 de diciembre, el dirigible K-82 avistó a unos náufragos aferrados a restos flotantes y les arrojó raciones de emergencia y una balsa salvavidas. Estos hombres fueron recuperados 4 horas más tarde por el Natchez, que luego también recuperó a los 12 supervivientes en las 2 balsas, avistadas en esta ocasión por el dirigible K-72. En la mañana del 6 de diciembre, otro dirigible avistó a los 4 hombres aferrados al bote salvavidas volcado y dirigió al Natchez al lugar, que los tomó a salvo. La búsqueda continuó hasta el 7 de diciembre, encontrando muchos restos, pero ningún otro superviviente. De los 43 hombres de Libertad, 25 murieron, entre ellos el comandante Moisés Condra Urrutia, quien había permanecido en el puente y se había hundido con su barco. Al menos 15 se habían hundido con el barco, mientras que otros 7, tal vez 10, habían muerto esperando ser rescatados, ahogados por quedarse sin fuerzas o devorados por tiburones, que también hirieron a algunos de los que sobrevivieron. En el muelle de San Francisco, en La Habana, se agolpa una multitud de mujeres, niños y viejos que esperan ansiosos junto a la reja que cierra el paso a los espigones el arribo de los que en la madrugada del día 4 de diciembre
volvieron a nacer. Son los familiares de los que tuvieron la suerte de sobrevivir a las frías aguas y a la voracidad de los tiburones. Finalmente, a las 3 de la tarde, unos pitazos que vienen de la boca del morro provocan un clamor entre los presentes. Estos pitazos avisan que llegan 3 cazas submarinos cubanos, transportando a los 18 sobrevivientes del naufragio, flacos y demacrados, reflejando en el rostro la tragedia de la que fueron víctimas. El Libertad había sido hundido por el U-129, bajo el mando del capitán Richard von Harpe. Fue el primer buque hundido por este oficial. Von Harpe era nacido en Estonia. Era lo que se conoce como un alemán de ultramar, o sea, una de las justificaciones que Hitler utilizó para iniciar la guerra, reclamando las tierras en el extranjero habitadas por germanoparlantes. Este oficial obtuvo un palmarés de 3 buques hundidos durante su carrera: el buque cubano Libertad y 2 barcos ingleses. En 1944 fue seleccionado para comandar un electrobote, el U-3519, un submarino eléctrico nuevo y de alta tecnología, que podía navegar constantemente sumergido, sin tener que emerger periódicamente para cargar las baterías. Era una de las nuevas armas con que los alemanes pretendían dar un vuelco a la suerte de la guerra. Mientras realizaba un entrenamiento en el mar Báltico, el U-3519 chocó contra una mina lanzada desde el aire por los británicos, hundiéndose y llevándose al fondo a von Harpe y a los 65 miembros de la tripulación. Tenía 27 años al morir. El submarino U-129 tuvo mejor suerte que von Harpe. Botado en 1941, en julio de 1944 se encontraba de reparaciones en la base de submarinos alemanes de Lorient, en la costa francesa. Al correr peligro esta base de ser capturada por los aliados, que ya habían desembarcado en Francia, el U-129 se encontraba de reparaciones y no pudo ser evacuado hacia Noruega por estar sin baterías y no poder navegar. Fue hundido por su propia tripulación para que no fuera capturado. En 1946 fue reflotado y desguazado. Si les ha gustado este vídeo, por favor darme un like, que esto me ayuda y me estimula mucho. Recordad suscribiros para que no os perdáis la próxima entrega de esta interesante serie. Aquí os dejo con una publicidad de mi libro, El último pirata del Caribe, en donde podrás conocer de una forma muy amena y novelada los entresijos y la complejidad de la lucha en el Caribe durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta luego.